Bendiciones, saludos, bienvenidos nuevamente al aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana para continuar en este estudio de la Palabra de Dios, estudio que llevamos en el Evangelio de Mateo. Y vamos a continuar con la lección, finalizando ya la parábola de los obreros de la viña y continuar allí en el capítulo 20 de este Evangelio. Prepara tu Biblia allí con tu material ahí para tomar notas y dispuestos para que pues nuestro buen Dios a través de su palabra pueda instruirnos para nuestra vida diaria. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre y agradecemos, Dios, la oportunidad que nos das cada día de conocerte más. Señor, que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos, Dios, en tu palabra encontrar consejo, Señor, para nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es. Estábamos, como decíamos, finalizando esta parábola, ya prácticamente solo nos queda lo final de la misma, pero vamos precisamente para concluir con ella a leerla completa y ahí finalizamos. Dice así Mateo 20, 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Precisamente en esta parte final de la parábola, en esta última resumen que hace el Señor Jesús, es donde hemos quedado. Vamos a ver. Dice Jesús, a través de la boca de Jesús, expresa, como decimos, el resumen de la parábola. Dice así: los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este versículo, el versículo 16, expresa prácticamente el principio que busca ilustrar la parábola. Recuerda que en toda parábola hay una verdad central que es la que quiere ilustrar la misma. Y en el caso de las parábolas de la Biblia, sobre todo debemos tratar de enfocarnos en esa verdad, aunque siempre hay cosas que podemos añadir en el sentido de que podemos deducir de la verdad que el Señor nos está mostrando. Entonces, esto que está diciendo aquí Jesús en el verso 16 es el resumen, el núcleo, el principio fundamental de la parábola, y que ya había sido anunciado en Mateo 19, 30, que dijo Jesús también: muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ya eso lo había dicho en una ocasión, aquí está reafirmándolo. Y todo eso a raíz, nunca se te olvide,
de la pregunta de Pedro en Mateo 19:27. Todo esto es un continuo que viene desde el momento del encuentro con el joven rico y en donde al final Pedro pregunta qué recibirán ellos que están siguiéndole, habiendo dejado todo lo que tenían por seguirle. Entonces viene Jesús a explicarle acerca de la dinámica esta de las recompensas del reino y para eso utiliza esta parábola. Entonces, a raíz de esa pregunta viene toda la parábola y la conclusión que ella contiene, que es lo que estamos viendo ahora en este momento, y que ya había sido enunciado, como decíamos, por Jesús en Mateo 19:27. Así que es reiterado. Ahora, aquí el concepto es que Dios, al ver la ilustración de esta parábola, el concepto básico, el principio básico es que Dios no premia según los criterios humanos. Es decir, en la parábola vemos que los obreros pensaban que el dueño de la viña, que representa a Dios, iba a darles exactamente según el tiempo que habían trabajado. Pero vemos que él les premia según su generosidad y según su justicia y según su bondad. Y definitivamente les hace justicia a todos, pero además les concede gracia a aquellos que habían llegado más tarde. Entonces Dios no usa los criterios humanos, que eso es lo primero que tiene que entender Pedro, los 12 y todos los demás que siguen a Jesús, que definitivamente Dios no está sacando cuenta cada cosita que tú hiciste para, a ti te voy a dar un poquito más. No, la salvación es para todos, no que, a ti te voy a dar media salvación, a ti te voy a dar la salvación completa porque hiciste más. Los criterios humanos, la religiosidad, por ejemplo, el que más religiosamente, ya sea porque tiene cargos o porque anda dirigiendo o porque anda comportándose de una forma circunspecta, no es el que va a recibir más premios, ni siquiera el que aparenta más, el que tiene más apariencia de... ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, Él mira las intenciones, las actitudes con las que hacemos las cosas, de tal manera que no podemos pensar en recompensas así como que según el trabajo, o sea que me tienes que pagar Dios tanto porque tanto te he hecho. No, Dios paga según su soberanía, según su justicia y su bondad. Así que en ese sentido tenemos que reconocer que no podemos estar pidiendo a Dios eh, que nos pague conforme a los criterios humanos. En 1 Samuel 16:7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todo eso ilustra lo que estamos viendo en Mateo 7:21 al 23, que definitivamente los actos religiosos, por más espectaculares que sean, si no vienen de un corazón convertido, un corazón rendido a Dios y que lo hace realmente porque quiere agradar a Dios, en agradecimiento y por amor a Dios, de nada sirve hacer cosas portentosas que sean solo por orgullo personal, solo por vanagloria, solo para que me noten o me vean a mí, que era lo que hacían, por ejemplo, los fariseos. Entonces, definitivamente que tenemos que entender que esta parábola nos enseña que Dios no recompensa según criterios humanos. Él tiene completo conocimiento de cuáles son nuestras intenciones y cuáles son realmente los criterios correctos para compensarnos. Y esto tiene que ver con precisamente la pregunta de Pedro en Mateo 19:27, donde les preguntó a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Para hacerle entender a Pedro y a todos los demás que en su momento tendrás lo justo. No pienses que te van a pagar a destajo, como dicen, sino que Dios paga justamente en su infinita sabiduría, mirando las intenciones y los propósitos y las actitudes del corazón más que las apariencias o la religiosidad externa. Ahora, también podemos deducir de todo esto que precisamente Dios no nos va a recompensar con la salvación eterna en la medida que nosotros hemos llegado más antes
al conocimiento de Él, que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo más jóvenes o en menor grado si lo hemos hecho más viejos. Si importa en el momento en que uno venga a Cristo, todos los que le aceptan recibirán la salvación. Lucas 23, 42 al 43, tenemos un ejemplo categórico al respecto. Ahí en la cruz del Calvario, entre dos malhechores, estaba Jesucristo ya prácticamente en sus últimos momentos con vida en la cruz. Y ahí uno de los malhechores clama, habiendo reconocido ahí en sus últimos horas o minutos de vida que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Y entonces le dice le dice el ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, habiendo por lo tanto reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice en el 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo vivió el ladrón después de haberse convertido en la cruz? Minutos, lo más horas, lo más. Y ahí, en sus últimos momentos de vida, alcanzó la salvación. Porque así sea con su último aliento, una persona moribunda que acepta a Cristo como genuinamente, como su Señor y Salvador, será salvo, como lo fue este ladrón en la cruz. Que algunos dicen que es el mejor ladrón de todos, porque se robó la salvación, dicen algunos, queriendo ver en esto pues una paradoja, pero en realidad él creyó en Jesucristo y lo evidenció con su confesión que le recibiera en su reino, pues creyó en él como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. De tal manera que alcanzó la salvación, aunque fuera con su último aliento de vida. Así que no es que porque llegues temprano o porque llegues tardío. Qué bien que llegamos jóvenes a los pies de Cristo, porque nos ahorramos más de 4 dolores de cabeza, como dice Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los que digas ya no tengo en ellos contentamiento. Qué bueno que hayas llegado a los pies de Cristo siendo joven. En nuestro caso personal fue a los 22 años y definitivamente que fue la mejor decisión de mi vida. Eso me permitió levantar un matrimonio, una familia sobre la base de la fe en Jesucristo. Y estoy seguro que me he ahorrado más de 4 dolores de cabeza. Entonces definitivamente mientras más temprano mejor, pero no por llegar a la última hora, a la hora undécima, vamos a ser menos bendecidos. Hay personas que pensando humanamente les parece injusto que que alguien se salve convirtiéndose al final de su vida, pero Dios nos dice no hay límite. Todo aquel que en él crea tendrá la vida eterna, no importa que sea en sus últimos años o en sus tempranos años. Ahora, lo que sí es cierto, y esto se los digo de todo corazón por si alguno ha tenido ese pensamiento o ha escuchado a alguien que ha tenido ese pensamiento, es que nadie puede decir o decidir que va a esperar para aceptar a Jesucristo cuando sea viejo, cuando ya haya pasado ese fogaje de la juventud y todos esos impulsos que lo tienen atado. Ah, no, cuando yo sea viejo aceptaré a Cristo, porque tú no sabes en qué momento vas a morir. Tú no sabes si vas a tener una muerte repentina que no te va a dar oportunidad de arrepentirte. Así que ciertamente es sabio que en el momento en que eres llamado por el Señor, aceptes su llamado. No esperar a los últimos días. Si es cierto, si sucede que en el último momento de tu vida te arrepientes y vienes a Cristo, vas a ser salvo. Pero ciertamente no podemos garantizar que ese momento vaya a ser dentro de 40 años o dentro de 40 minutos, que vaya a ser lentamente o súbitamente. Por tanto, no esperemos más porque nos jugamos la vida eterna. Ahora, comentario aparte, algunos han querido ver en esta expresión de los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, han querido ver en esta expresión a los judíos versus los gentiles, que los judíos que estaban primeramente en el plan de Dios, con esa relación de Dios con los descendientes de Abraham, al final van a quedar para los últimos tiempos, pues es en el reino milenial cuando entonces se van a cumplir todas las promesas, cuando se conviertan a Cristo como nación. Y los gentiles que estaban apartados de todas las promesas y todos los pactos y todos los profetas y todo lo demás, quedan siendo primeros como realmente llegó a ser la iglesia mayormente gentil en su momento, aunque también obviamente habían judíos.
y sobre todo al inicio. Sin embargo, esta aplicación de que los primeros, que serían los judíos, serán postreros y los postreros, que serían los gentiles, serán primeros, no parece correlacionarse con el contexto de la enseñanza de la parábola. Así que se los comento a manera de pues un aparte, porque por ahí lo escucharán o lo leerán, pero no parece ser esa la aplicación de la parábola. Más bien tiene que ver con la verdad que Dios juzga y premia según sus criterios soberanos y su sabiduría, su gracia y su bondad, y no según nuestros criterios humanos. Y ahora sí, debíamos ver que aquí para nuestro caminar diario podemos recoger varias lecciones de esta parábola. Ya estas son cosas colaterales. En primer lugar, debemos evitar trabajar por el jornal. Usted sabe, ¿no? Que Dios me tiene que pagar según yo le haya servido. Evitar ese concepto de pagar, de trabajar por lo que vamos a recibir en cuanto a las cosas espirituales. Por eso ahí tenemos estos versículos como el de Mateo 19:16 que dice que vino uno y le dijo, maestro, bueno, qué bien haré para, escuchas, tener la vida eterna, que el joven rico. Pero el joven, dice el 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Incluso ahí Pedro pregunta, nosotros hemos dejado todo y te hemos ido, ¿qué pues tendremos? No, Señor, no es asunto de que porque yo he hecho tanto por el Señor, entonces ¿qué me vas a dar? Olvidarnos de estar laborando en la obra de Dios, haciendo la obra de Dios por lo que me van a dar, por el jornal. Lo segundo que podemos deducir también es que debemos reconocer la soberanía de Dios en cuanto a dar a cada uno conforme Él quiere, en su sabiduría, en su bondad. Mateo 20, 14 al 15. Mateo capítulo 20, 14 al 15 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno, dice en la parábola. Y todavía inclusive en el versículo 23 veremos más adelante que cuando Juan y Jacobo le piden a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda, dice, el sentaros en mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, en su soberanía Dios decide. Dios decide. Y por otro lado, en esa misma línea, evitar envidiar a otros por lo que reciben de Dios. Ahí está Mateo 18:1, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No hay que estar pensando quién es más grande. En Mateo 20, en el 15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque soy bueno. Y luego en el 20 viene la historia con los hijos de Zebedeo, que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda, pensando en qué hay para mí. Y en realidad debemos dejar de estar pidiendo y estar envidiando a otros que reciben más, otros que reciben mejores porciones. Dios tiene para cada uno su justa medida. No ignorar que en todo esto la palabra enseña que el obrero es digno de su salario, como dice 1 Timoteo 5:18. Pero ciertamente ese salario lo da Dios. Dios paga y Dios paga muy bien. No nos toca a nosotros estar reclamando jornales, no pagar, estar reclamando, perdón, salarios, estarle reclamando a Dios, dame a mí más, ¿por qué le das al otro más? ¿Por qué esta persona Dios la bendice más? ¿Por qué aquella otra persona que no pareciera, según mi criterio, estar muy involucrada, a Dios la bendice y por qué yo que estoy haciendo y haciendo no me bendice tanto? Nada de eso tiene lugar en el reino de los cielos. Así que olvidémonos de esos conceptos humanos, caminemos en la luz de la palabra, sirviendo al Señor. Él sabrá en su momento compensarnos y recompensarnos. Y otras lecciones que podemos todavía considerar en este sentido es que el Señor nos llama a entrar en su obra, pero no nos obliga, como pasó con estos obreros. No es que los forzó a ir a la viña. Dios a todos los hombres los llama, pero ciertamente cada uno toma su decisión de entrar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aceptándole a Él primeramente como su Señor y Salvador. En segundo lugar, que al aceptar el llamado del Señor,
lo hacemos para servir, porque todos entran a servir. Dios no los llama a estar vagos, sino que los llama en la figura de la parábola a laborar en la viña. Y por eso el mismo Señor le dice a los discípulos, rueguen que el Padre mande obreros a la mies, a la viña, porque hay mucho que hacer. Entonces, saber que cuando venimos a Cristo no es para sentarnos a mirar los toros de la barrera, sino para servir. A eso somos llamados. También que la obra del Señor por la que la obra es del Señor, perdón. Entonces, si es del Señor la obra, debemos trabajar y debemos hacerla de forma diligente, porque es para el Señor, no es algo que hacemos para nosotros o para el hombre o para el líder, sino para el Señor, porque la obra es de Dios. Primera Corintios 3, 10 al 13 dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque definitivamente que es algo que debemos tener en cuenta a la hora de sobreedificar, para que no sea algo que nosotros estemos haciendo por nuestra propia cuenta, sino que cada vez que estamos haciendo la obra de Dios, pensar cómo la hagamos mejor y hacerla siempre pensando en el servir y no en servirnos nosotros mismos. Y finalmente, al final, saber que será Dios quien nos recompensará a cada uno de manera justa, bondadosa y soberana. Nunca se nos olvide. Dice 2 Timoteo 4, 7 al 8, que dice Pablo, ya al final de sus días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo lo declara de una forma fehaciente, que él espera esa recompensa del Dios juez justo. Así que definitivamente que podemos confiar en que Dios nos va a recompensar en su justicia, su bondad y con su soberana decisión. Y finalmente dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aclarar que esta última frase no aparece en los manuscritos más antiguos de Mateo, pero es una verdad que los evangelios recogen de boca de Jesús. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 22:14, que lo veremos más adelante. Así que sí es una expresión dada por Jesús, pero que en algún momento, en algún copista, la agregó al final de este versículo que estamos considerando aquí, y por eso aparece acá. No es una frase inventada, es una frase del Señor Jesucristo, y ciertamente es una verdad que ya lo viene expresando inclusive desde Mateo 7:14. En Mateo 7:14 dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, Dios quiere que todos sean salvos. Lo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo, lo dice en 2 de Pedro, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ciertamente muchos son los que prefieren el camino ancho, el camino del mundo, y pocos los que prefieren el camino y la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Esa es una verdad que, como veremos, como decíamos, está en Mateo 22:14. Entonces, ciertamente, esta es una realidad triste. No debemos dejar de esforzarnos por hablarles a otros de Cristo, pero saber que ciertamente muchos lo rechazarán, pero aquellos que lo acepten tienen asegurada la vida eterna. Bueno, aquí finalizamos con esta porción y nos movemos enseguida al siguiente texto. Mateo 20, 17 al 19. Dice así la palabra en Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén,
Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Este texto que encontramos aquí en Mateo 20, 17 al 19, puedes anotar, es paralelo con Marcos 10, 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34 y también con Lucas 18, 31 al 34. Lucas 18, 31 al 34. Son los textos paralelos de este pasaje que aquí vamos a comenzar a considerar. Ahora, decir que este pasaje de Mateo 20, 17 al 19 es la tercera predicción que Jesús hace de su muerte ante los apóstoles. Ya le había hecho en dos ocasiones anteriores. La primera fue en Mateo 16, 21, donde dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La segunda está en Mateo 17, 22 al 23, donde Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y aquí tenemos la tercera en Mateo 20, 17 al 19, que como leemos, Jesús les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí vemos que en cada subsecuente anuncio o predicción de su sufrimiento y su muerte, Jesús fue añadiendo más detalles. Si tú estudias las tres declaraciones de Mateo 16, 21, 17, 22 al 23 y ahora 20, 17 al 19, vemos que en cada una de ellas sucesivamente hay más detalles. Y es que Jesús le fue dosificando la revelación de su muerte que le esperaba en Jerusalén, se la fue dando poco a poco como para que la fueran digiriendo. Y en realidad, así trabaja Dios muchas veces con nosotros. Él nos dosifica la revelación de su plan para con nosotros, porque a veces si nos los da de lleno, nos impactaría tanto que a lo mejor no lo podríamos manejar. Y por eso muchas veces nos va dando como gradualmente. Para algunos puede parecer a cuentagotas, pero ciertamente progresivamente nos va mostrando sus planes para con nosotros, porque Él ciertamente sabe cuánto podemos soportar en un momento dado, ya sea de situaciones difíciles o situaciones realmente de gran bendición. Pero es un progresar en la revelación lo que hace Dios con nosotros, como hizo aquí con los discípulos. Y dice que iban subiendo a Jerusalén. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén. Jesús estaba subiendo, saliendo de Perea, como vimos ya en Mateo 19:1, que Jesús terminando allá pasó al otro lado del Jordán y pasó iba pasando a través de Jericó, como leeremos en Mateo 20, 29, que dice subiendo Jesús, o en 20, 29, al salir Jesús de Jericó, es decir, que él viene desde el norte de Galilea a la región al otro lado del Jordán, que es Perea, y luego cruza hacia Jerusalén pasando por Jericó. Ahora, dice subiendo a Jerusalén. Era costumbre decir que se subía cuando se iba hacia Jerusalén, no solo por el relieve, porque Jerusalén está a 774 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jericó está en una hondonada a 252 metros por debajo del nivel del mar. De tal manera que hay una distancia de casi 1 kilómetro en cuanto a altura entre Jericó y Jerusalén, y por eso se dice que se iba subiendo. En Lucas 10:30, en la parábola del buen samaritano, lees que dice allí en Lucas 10:30, iba el hombre aquel que fue asaltado, iba por el camino que desciende de Jerusalén hacia Jericó. Pero no solamente por la geografía se dice que se sube, sino por estar en el monte de Dios. Salmo 24, 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Por estar
Jerusalén, estar en Jerusalén, el templo, la casa de Dios, se hablaba siempre de subir a Jerusalén. Y por eso hay una serie de salmos que se llaman los salmos de ascensión o de ascenso, Shir Hamalot, canto de la subida sería en hebreo, y son los salmos del 120 al 134 que cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén para las fiestas sagradas, y por eso también se les llama salmos graduales o de las gradas, dando la idea que iban en ascenso. Esos son los salmos de ascensión del 120 al 134. Por eso dice que iban subiendo a Jerusalén. Nos detenemos aquí por ahora. En la próxima ocasión retomaremos aquí la enseñanza, así que te espero y que el Señor siga bendiciéndote ricamente.